Aparentemente en este último retiro dio testimonio porque él estuvo metido en el satanismo. Pero al parecer, me contaba la líder que cuando él empieza a dar su testimonio empiezan a pasar cosas, él mira sombras y empiezan a haber ruidos y que todo el mundo lo había hecho. Entonces que ella me decía, pero ¿por qué pasa eso si él ya dejó todo? Es que una cosa es renunciar a nuestra vida de pecado y otra cosa es trabajar las consecuencias del pecado. Y eso es parte de la sanación interior, ¿sí? Entonces, yo le explicaba a ella en qué proceso este chico tendría que empezar a trabajar su historia. Entonces, muchos de nosotros estamos aquí sentados, venimos a la comunidad, trabajamos en la comunidad, somos servidores de la comunidad, pero a veces no dejamos que Dios trabaje con nosotros, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo llegué a ser la líder de los líderes de un gran sector de jóvenes, pero nunca trabajé en mi vida interior, jamás. O sea, yo dirigía, yo predicaba, yo oraba por sanación y liberación, pero nunca trabajé en mi historia. Cuando yo entro al Ministerio de Sanación San Pedro, ahí empecé a trabajar mi historia. Porque para estar en este ministerio, la cláusula número 1 es, tienes que trabajar tu vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que quiero que quede en su mente. El que ustedes estén aquí sentados no asegura que estén haciendo verdaderamente lo que Dios quiere con ustedes. O sea, el año pasado fuimos a México a ministrar a 90 líderes de allá. Y cuando íbamos sentándonos uno por uno, todos eran líderes de líderes, ¿verdad? Entonces uno piensa que es gente, pues como está evangelizada, llevan años en la iglesia, dirigen, pues uno pensaría que su vida es nítida o no. Y cuando sentábamos a uno por uno, y ellos se pasaron el escáner, porque hicimos como una guía para que se pasaran el escáner, ver su historia de vida, ellos mismos se dieron cuenta de todo lo que no habían trabajado en su vida. Entonces lo primero que tengo que entender es esto: la sanación interior termina el día que nosotros nos morimos. Ese día es un proceso de toda la vida. En su testamento espiritual Amar y Vivir de Thomas Merton escribió un concepto de libertad que dice: el mundo es más real en la medida en que la gente que vive en él es capaz de sentirse más plena y más humanamente viva. Uno de los grandes riesgos cuando nosotros decidimos seguir a Cristo es convertirnos en víctimas y mártires de nuestra propia historia. Pensar que yo tengo que sufrir esas consecuencias, yo tengo que sacrificar este dolor para Cristo. Pensar en ese tipo de cosas. Cuando muchas veces lo que pasa es que nuestro corazón y nuestras emociones están lastimados y es una actitud enfermiza la que tenemos. Nos crucificamos a la par de Cristo, cuando lo que Cristo quiere son servidores plenos y felices. ¿Cuál es la vocación del cristiano según la palabra? Ser felices. Solo pregúntese: ¿eres feliz donde estás, como eres? ¿Estoy respondiendo a esa vocación? Y ser feliz no significa que tenga pareja, que me vaya a casar, que tenga un buen trabajo. Ser feliz con lo que soy, con mis circunstancias, como estoy, donde estoy. Entonces muchas veces estamos diciendo, yo escuchaba las alabanzas que cantaban y estaban diciendo: es el poderoso de Israel, pero lo digo de aquí para afuera. Yo le digo al Señor: muévete en mí, Señor, pero lo digo de aquí para afuera, porque cuando el Señor me confronta con mi historia, yo no la quiero trabajar, o ni siquiera me atrevo a que me confronte con mi historia. Y eso no es lo que quiere Dios. Esta libertad, ¿verdad? Es decir, es ser más capaz de hacer un uso lúcido y consciente de tu libertad. Básicamente esta libertad tiene que consistir en la capacidad de elegir la propia vida, de encontrarte a ti mismo al nivel más profundo posible.
Una libertad superficial para vagar sin metas de aquí para allá y descubrir lo que se ha elegido no es libre, porque no desea enfrentarse al riesgo de descubrirse a sí mismo. Esto es para valientes. Un proceso de sanación es para valientes, no lo aguanta cualquiera. Y eso yo lo he visto en mi comunidad. Muchos quieren entrar a la comunidad y cuando se empieza a trabajar el proceso de sanación con ellos, se van. Porque es muy doloroso encontrarte con tu realidad. La diferencia es que cuando haces un proceso de sanación te encuentras con ese dolor, pero no para revolcarte en el dolor, sino para que Jesús llegue y lo sane. Esa es la diferencia. Si buscamos de corazón a Dios, nos enfrentamos al reto de descubrirnos a nosotros mismos. Como decía San Agustín, al descubrir a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. Dios creó al hombre para tener una relación íntima con Él en el amor. O sea, entre más sano yo esté, mejores relaciones puedo tener con los demás. De lo contrario, me va a costar mucho relacionarme con mi comunidad, con mi familia, con el chavo que me gusta, con la chava que me gusta, con mi trabajo. Voy a tener mucho conflicto con eso, ¿sí? Porque hay algo ahí que no está bien. Dios me creó para eso y para relacionarme con los demás y conmigo mismo. Dios nos llama a armonizar nuestro ser interior. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos profundas heridas, sea que vengan del pecado o de los traumas, pensamos una cosa, sentimos otra cosa y ejecutamos otra cosa. Porque no hay armonía interior. Una persona con armonía interior piensa una cosa, siente lo mismo y ejecuta lo mismo. Pero a veces reaccionamos según nuestras heridas, según nuestra historia, dónde crecimos, qué fue lo que vivimos. Muchos de nuestros problemas no se resuelven por medio de la predicación de la palabra, la entrega a Cristo o el ser lleno por el Espíritu, ni los sacramentos, porque nos falta confianza en Dios y nuestras oraciones desesperadas parecen que no son contestadas, aunque estemos ayunando, aunque seamos disciplinados, aunque aparentemos ser el mejor cristiano, a veces hay vacíos interiores, hay gritos interiores que nunca se dicen. A veces nos vemos envueltos en emociones repetitivas que nos causan desilusión y abatimiento, ansiedades, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, pero empezamos a hablar con ustedes y entonces, no, pero yo estoy entregado a Dios. Sí, pero no es una entrega auténtica. Tú estás entregado a Dios para que sea un salvavidas, pero no está siendo verdaderamente tu Salvador. Decimos que seguimos a Cristo, que creemos, cuando en realidad nos creamos un mundo falso y real a reprimir nuestros sentimientos interiores. Yo recuerdo que como yo era la coordinadora de todos los coordinadores, yo creía que yo no podía hablar de mis sentimientos. O sea, yo no podía demostrar mis flaquezas, mis debilidades. Yo no debía de hacer eso. Yo tenía que proyectarme segura, confiada, ¿verdad? Pero lo que pasaba es que mis heridas eran muy profundas, entonces yo tenía despegados mis sentimientos, ¿verdad? Y así dirigía a la comunidad, y así decía que servía al Señor, pero en lo profundo de mi alma yo no lo consideraba mi Dios. Decimos, todo está bien, no me pasa nada. Pensamos que como cristianos no podemos tener ciertos tipos de problemas, los evadimos y los tapamos con versos de la Escritura, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa cita a mí me caía re mal, pero en los momentos en que yo tenía que demostrar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando por dentro me sentía destruida. Y nadie me imponía eso, era mi propia falta de confianza en el Señor. Estos problemas que no enfrentamos y que negamos, los hundimos, los reprimimos en nuestro interior y luego vuelven a aparecer en forma de dolencias, excentricidades que nos hacen sentir
infelices a nosotros y a los que nos rodean. Los recuerdos reprimidos ejercen presión, pues están sepultados en el inconsciente. Aquellos momentos que no nos gustaron, que nos avergüenzan, que hacen que nos consideremos malos, luchan por salir de nosotros. Esta presión es penosa y dolorosa y a veces es insoportable. Ellos ejercen presión y están buscando una salida. Generalmente, este tipo de situaciones encuentran una salida falsa, como las adicciones, el alcohol, el exceso de trabajo, el juego, la codependencia. Yo puedo pensar que no tengo ningún tipo de adicción porque no bebo, no fumo, no escucho música del mundo, pero soy súper codependiente con mis relaciones. Pero hay un exceso de trabajo, hay un exceso de activismo en la iglesia porque quiero llenar ese vacío de alguna manera. Los exorcistas le llaman a eso espiritualidad pastoral, que significa todos aquellos servidores que tenemos un exceso de trabajo en la iglesia, pero al final no tenemos un encuentro verdadero con el Señor. Los recuerdos de hechos pasados se encuentran almacenados en algún punto de nuestro cerebro y llevamos el dolor o el amor asociados a estos recuerdos. Cuando las necesidades básicas del niño no han sido satisfechas por nuestros padres o las personas que han cuidado de nosotros, sufrimos una herida, y cuando hemos sido heridos de manera muy brusca, nuestras emociones y sentimientos se encuentran atados. A veces no sabemos por qué reaccionamos de diferentes maneras y es el niño el que sale a relucir. No, es que yo soy bien maduro, soy bien madura, ¿verdad? Yo no me porto como niña, pero en los momentos de debilidad, en los momentos críticos, sale el niño y la niña herida. Y ahí es cuando se mira. Eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta. La semana pasada justamente estuvimos en México con May, trabajando con una comunidad que de hecho se llama San Pedro también, porque es como réplica de San Pedro, Guatemala. Y trabajábamos con los servidores y me decía la coordinadora, hay una servidora, 37 años tiene, que parece nena, me dice. Tiene actitudes con los hombres como de niña. Trata de, o sea, a veces entra como en sus situaciones, ¿verdad? Y no deja que la ayude, pero no quiere crecer. Vive con sus papás y ya le dijimos que tiene que irse porque tiene que empezar a crecer. Y entonces, cuando yo estaba predicando, el tema se daba como para poner ciertos ejemplos. Y al final, ella se acerca conmigo y me habla y me dice, papi, yo estaba pensando que por qué sale la niña a veces. Entonces ella se quiere casar, ella quiere jugar, pero cuando se quiere relacionar con los hombres se encuentra con una niña de 13 años. O sea, a los chavos no les va a interesar, y lo mismo pasa, ¿verdad? Con las mujeres, ¿verdad? Los chavos a veces se portan súper inmaduros. Bueno, una cosa es cuando molestan entre hombres, eso es bien normal. Pero otra cosa es cuando tienen, o sea, eso es bien normal y eso hay que entenderlo. ¿O no? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. No me digan que no porque es pura casa. Les voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas tuvimos retiro para nosotros. Nuestro retiro para nosotros es que ministramos uno por uno de los que están en el ministerio. Y pues entonces se dividen inclusive los que están casados, ¿verdad? Mujeres duermen en un lado, hombres duermen en un lado. Nuestros servidores son grandes. Amílcar no me dejará mentir. ¿Parecían muchachitos o no? Sí, que somos hombres, que no sé qué. O sea, eso lo hacen, ¿verdad? No me vengan a decir que no. Pero eso es parte de ser hombres, o sea, eso es lindo también que ellos sean así, ¿ya? Pero vamos a cuando hay relaciones donde cuesta tanto relacionarse con el hombre porque tiene heridas, cuesta tanto relacionarse con la mujer porque tiene heridas. Y cuando pelean, no pelean los adultos, pelean los niños. Salen los niños a pelear.
¿sí? Entonces, todo esto es parte de lo que tenemos que ir trabajando. ¿Podemos cambiar ese pasado cuando ha sido tan doloroso? Humanamente no, pero Jesús nos enseña a aceptarlo, y el medio del cual disponemos para sanar los sentimientos que le acompañan es la oración. El Espíritu Santo es el maestro que nos enseñará y guiará en las diversas formas de oración que utilizaremos en el camino de la sanación. Él será quien nos dirija en las distintas etapas que hemos de atravesar hasta alcanzar la sanación. Pero ¿qué pasa con nuestro pasado? ¿Por qué nos afecta tanto si supuestamente ya lo pasamos, ya lo vivimos? Nosotros necesitamos orar específicamente por nuestras oraciones dañadas y los recuerdos que aún no han sido curados. Aunque nunca será agradable descubrir el sufrimiento del pasado en nuestras vidas, tampoco es gracioso revivir un evento doloroso. La mayoría tenemos heridas profundas desde antes de nacer y otras recibidas en los primeros años, que han dejado surcos de dolor en el corazón. En su mayoría están abiertas y sangrantes. ¿Qué nos ha herido? Primero, nos puede haber herido haber crecido en un hogar disfuncional. El 98% de los hogares son disfuncionales. O sea que todos estuvimos en un hogar disfuncional, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos pudo haber herido? El abuso o la violencia, las agresiones intrafamiliares, una mala programación durante la niñez. Y por ejemplo tuve papás muy violentos, muy demandantes, o papás totalmente permisivos, todo eso adolece a la persona. Esto me puede afectar, ¿verdad?, el concepto que tengo de mí mismo y de los demás. El daño causado en la niñez se perpetúa de generación en generación. Por eso necesitamos sanar íntegramente para cortar esta herencia de maldición en nuestros hijos. Si ustedes trabajan una sanación profunda, esto también cae sobre sus hijos. Yo creo que aquí todos los que nos queremos casar queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Entonces eso también significa trabajar yo mi vida, ¿verdad? Necesitamos romper la cadena de enfermedad emocional que ata a muchas generaciones, ¿sí? O sea, a veces se analiza las familias y por ejemplo viene la cadena de depresión. Mi abuela era depresiva, mi mamá era depresiva, yo soy depresiva. Mis hijos pueden ser depresivos, los hijos de mis hijos, ¿sí? Pero si hay un eslabón donde se corta eso, el resto de las generaciones pueden cambiar, ¿sí? Nuestra dignidad ha sido herida muchas veces. Dios está interesado en la persona completa. A Dios no le interesa nada más la parte espiritual de ustedes, le interesa la persona completa. Es decir, cuerpo, alma y espíritu, no solo un aspecto de ella, y desea sanarnos para que podamos lograrlo. Su deseo es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más grande. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes dedica un capítulo de su primera parte al estudio y a la proclamación de la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona es el criterio de actuación en relación con la persona, es decir, la persona actúa de acuerdo a cómo se mira a sí misma. Tú actúas como te miras a ti misma. Si tú te crees una víctima, actúas como víctima. Si tú te crees la que no pasa nada y que aquí, tú actúas así. Como tú te mires es como tú actúas. Dice, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana. Este es también el criterio para entender las relaciones de Dios con el hombre. Dios llama ciertamente a los hombres para servirle en espíritu y en verdad, en virtud de lo cual estos quedan obligados en conciencia, pero no coaccionados, porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado, la cual debe regirse por su propia determinación y gozar de libertad. Debemos entonces darnos cuenta de esto. ¿Qué hace todo esto? Los sufrimientos pasados, tanto los viejos como los recientes,
dejan profundas huellas dolorosas que pertenecen a un reino de problemas que requiere de una oración especial a un nivel más profundo de sanación a través del Espíritu Santo. Solo Dios tiene el poder de meter su mano y alcanzar áreas donde la mano y la mente humana jamás podrían llegar. Solo Dios. Yo puedo pensar que necesito trabajar este pedazo de mi historia, ¿sí? Yo recuerdo muy bien la primera vez que a mí me ministraron. Recuerdo que May me llamó, o sea, ella empezó a trabajar con nosotros en ese grupo juvenil, y entonces recuerdo que May me llamó un día y me dijo: el Señor me pone que tengo que orar por ti, porque tú eres la cabeza de ese equipo. ¿Cuándo puedes? Tal día. Entonces yo llegué, estaba Ile, que creo que muchos de ustedes no la conocieron, Ile, y entonces yo en esa época me gustaba un chavo de la comunidad, ¿ah? Me gustaba el chavo. Entonces yo decía: esto es lo que quiero trabajar, ¿ah? Que el Señor me diga cómo lo puedo hacer, ¿ah? Sí, ese es mi problema, ese es mi lío, ¿ah? Pero resulta que el chavo se había casado no por la iglesia, sino que se había casado por lo civil. La chava lo había engañado, era un lío, ¿ah? Pero el chavo era un gran líder. Cuando orábamos el Señor se derramaba. Yo decía: es que este es porque yo le pedí al Señor que mi hombre tiene que orar conmigo. Sí, de plano que es, ¿ah? Pero ese es mi lío, eso es lo que yo quiero. Entonces recuerdo que May se paró frente a mí y me dijo: contanos, ¿qué querés que oremos? Bueno, es que hay un chavo que... Y pues yo quiero que el Señor me hable, ¿verdad? Va. Ella solo me escuchó y me dijo: vamos a orar. Y empezaron a orar. Yo, cuando empecé en el ministerio, no sabía qué tanto discernimiento y qué tanto don de visión tenía. Ese día me di cuenta que tenía el don de visión. Y entonces en eso empieza Ile y dice: yo veo, a mí el Señor me muestra a Jesús con una niña pequeña de 6 años, de tal, y era yo. Y pum, me fui para ahí, ¿verdad? Y el Señor me llevó a una escena que, si ustedes de adulta me preguntan si para mí era dolorosa o no, yo decía que no. Pero me recuerdo muy bien esa primera ministración. En realidad recuerdo todas mis ministraciones porque el Señor llega a lo profundo del alma. Y recuerdo bien que me llevó, mi papá era muy agresivo en habla y en golpes. Entonces mi papá siempre me pegaba, me reventaba la espalda. Mi papá siempre quería que yo fuera la mejor, pero si yo sacaba 98, 97, no era suficiente para él. Tenía que ser un 100. Entonces el Señor me llevó a una escena y empieza May. Yo veo a la niña en medio y empezó a describir mi casa. Y yo pude ver mi casa. Y yo veo que tu papá te pega, ¿verdad? Sí. Y fue una de las escenas más fuertes. Recuerdo muy bien cómo mi papá me pegó esa vez en el comedor. Y cuando empiezan a orar por mí, Jesús apareció en medio de los dos. Mi recuerdo ahora es ver a Jesús, porque Jesús lo que hizo fue cubrirme. Y quien recibía los hinchazos era Jesús. Eso fue impresionante. Y después recuerdo que me llevó, yo tendría unos 4 o 5 años, creo que cuando fue eso, me llevó a mi cuna, porque mi cama estaba pegada como a la pared. Y yo recuerdo que yo me acostaba viendo la pared y me dormía llorando. Entonces el Señor me lleva a ese momento, yo recostada viendo la pared llorando, y veo cómo Jesús se acuesta atrás de mí y me abraza. Para mí eso fue impresionante. ¿El chavo dónde quedó? Ni la madre. Ni la madre. ¿O no? O sea, el chavo ni apareció en la escena. O sea, nada que ver. Pero yo quería, oremos por el chavo, ¿verdad? Pero el Señor sabía que yo tenía que ir primero yo tenía que ir a sanar esta parte. Esta parte que para mí era dolorosa. O sea, desde ahí empezaba la soledad, ¿verdad? Yo he batallado con un espíritu de soledad muy fuerte desde hace mucho.
Les voy a contar otro, eso acaba de pasar. Amílcar fue testigo de eso. Yo estaba ya sentada, no porque me guste estar sentada, me diagnosticaron una hernia en la columna. Pero yo tengo operaciones en las caderas, en las rodillas, todo un cuadro. Y entonces, cuando terminamos el retiro, bueno, yo le dije a Mike, ¿será que hoy sí pueden orar por mí? Porque usualmente los que oramos, al final terminamos tan tarde que solo es, Señor, bendícelos, que dale fuerza, y nos sacan, ¿va? O sea, no oran por nosotros. Entonces yo le dije, yo sí quiero que oren por mí, porque mire que ando bien adolorida y todo eso. Entonces yo me senté, entonces ella me dijo, sí, pero quiero que toda la comunidad ore por ti, no solo nosotros, toda la comunidad. Entonces terminamos, nos sentamos, yo me senté frente al Santísimo y todos empezaron a orar. Y entonces yo iba pensando otra vez, ¿verdad? Van a orar por lo físico, ¿va? Porque eso es lo que yo necesito, que oren por lo físico. Y sí, pues el Señor mostró mi columna, ahí no se sabía que yo tenía una hernia, el Señor mostró la hernia, mostró todo, empezaron a orar por mí, batallaron. Y en eso alguien dice, yo veo unos como insectos o cosas negritas en el corazón de Patti, en la columna, en la cadera y en la pierna, y en la cabeza, creo yo, ¿verdad? Entonces, sí, son como unas esporas o son como unos bichos que no sé qué. Y el Señor me decía a mí, tienen un nombre, tienen nombre. Entonces todo el mundo orando, que no sé qué, y en eso yo les digo, tiene nombre. Dice el Señor que tiene nombre, pregúntenle. Y le empiezan a preguntar al Señor y dice, se llama amargura y está en el corazón. Cuando dijeron eso, ahí Amílcar no me dejará mentir, yo empecé a gritar del dolor. Solo dijeron, o sea, reconocieron al demonio que estaba ahí, el nombre, y empecé a gemir de dolor. Y empezaron a orar sobre eso. Y arrancaron esa raíz. Y hubo alguien que me decía, hay un grito en el silencio que tú no has dado por años. Y cuando me dijo eso, era como que me estuvieran desgarrando por dentro. Y el Señor mostró que eso venía desde el vientre de mi mamá. O sea, que por mi historia había sido alimentado también por todo el sufrimiento, pero que esto venía desde el vientre de mi mamá. ¿Quién iba a imaginar que el Señor me iba a liberar de eso? Y después yo le digo a Mike, pues fue una oración muy linda, la verdad, muy linda. El Señor me liberó. Y después de eso, el martes me dan mi diagnóstico. Y entonces yo le digo a Mike, si el Señor no hubiera trabajado conmigo esa parte el domingo, seguramente este diagnóstico para mí sería más devastador de lo que ya es. O sea, el Señor sabía que tenía que trabajar conmigo para seguir. ¿Sí? Cualquiera puede pensar, ¿y por qué no la sanó? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Pero yo no sé qué quiere el Señor. Entonces hay cosas en lo profundo que uno no sabe por qué actúa así. Hay cosas en lo profundo que uno no sabe que trae desde otras veces, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo, es el que va a hacer posible que vayamos reconociendo y recordando lo que hemos olvidado. Es en la medicina especial para que nuestro corazón herido pueda tener este bálsamo que cierra y cicatriza las heridas del alma. Con toda mi enfermedad que yo pasé cuando era niña, el solo caminar para mí era ganancia. Entonces yo jamás he pedido que oren por mí por todo el trauma de niña, jamás. Pero el Señor sabía que ahí en ese trauma hay muchas heridas abiertas, muchas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo que la primera vez estábamos en México de misión y May se levanta y me dice, el Señor me habló de ti en sueños y dice que tengo que orar por tus caderas. ¿Tú tienes un problema de caderas? Sí. Y entonces me hizo, pero dice el Señor que Él me va a mostrar cómo orar por ti. El siguiente día mostró cómo orar por mí. Cuando yo reparé en cómo oraron por mí, era cómo el doctor me sentaba cada vez que yo tenía que hacer un chequeo. Yo no le pedí eso al Señor, pero el Señor me llevó ahí. Entonces, ¿por qué les cuento esto?
Porque lo primero que tengo que ser es dócil en un proceso de sanación. Muy dócil. Porque yo puedo querer orar por esto, pero el Señor sabe por dónde quiere empezar con nosotros. O yo quisiera que me oraran. Mire, pues yo puedo venir todas las semanas para que usted me ore seguidito porque viera que me urge. No, los tiempos del Señor son específicos. Él conoce nuestra alma, ¿sí? Sobre todo en un proceso de sanación no aguantaríamos tanto dolor, nos moriríamos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que trabajar esto? Porque de las heridas provienen tantos malos humores, la infelicidad, los rencores, las iras, los sufrimientos inexplicables que causan reacciones incomprensibles. El pasado no se puede ocultar, ni alejar, ni suprimir, ni olvidar, sino que permanece oculto en algún sitio de nuestra mente y nosotros debemos hacerle frente. Ahora, como adultos conscientes de nuestra necesidad, debemos buscar y orar para que se inicie el proceso de sanación y seamos liberados de los recuerdos dolorosos. El Espíritu Santo irá transformando todo nuestro ser poco a poco en Jesús hasta que lleguemos a reproducir su imagen. Esa es la intención, reproducir su imagen, ¿sí? Que nos parezcamos a Jesús. Esta es la meta de toda la sanación. Que yo me parezca a Jesús. ¿Jesús era pleno o no? Jesús era feliz. Jesús disfrutaba las pequeñas cosas. Jesús apreciaba. O Jesús andaba ansioso, estresado. Ay, que ninguna chava me va a caer a mí. No, hombre, Jesús no andaba pensando en eso, ¿va? Según el padre de Grandis, la sanación interior es como pelar una cebolla. Comienza con las hojitas exteriores y poco a poco el Señor va entrando a estratos interiores más profundos hasta llegar a la raíz. Esto dura años. Por eso es que repito, esto es de valientes. Pero entre más sano, más sentido tiene mi vida. Entonces, hay 4 métodos para trabajar sanación. Los voy a decir muy rápidamente. Uno es la oración de arrepentimiento. El perdón es uno de los procesos más sanadores que hay. Porque aunque usted no lo crea, los enemigos más poderosos son el resentimiento y el rencor. Y a veces puede ser hasta resentimiento con Dios. Es que ¿por qué? Si yo soy servidor, si llevo tantos años, no me ha dado un chavito o una chava que yo quisiera, pues todo el mundo se va para casando, ¿o no? Pues yo solo digo, no sé si sean sus problemas. ¿Ah? Ya, entonces, a veces estamos enojados con Dios, ¿sí? A veces tenemos rencor y resentimiento con Dios. Vemos que los demás son aparentemente felices y a nosotros que nos coma el camarón, ¿va? O sea, sí, vemos que aquel llega a una misa de sanación y el Señor lo sana. ¿Y a mí por qué no? Sí, vemos que aquel, ¿verdad? Su familia nunca llega a nada y de repente se convirtió toda la familia. ¿Y la mía por qué no? Esos porqués se van convirtiendo en resentimiento y uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces, la oración de arrepentimiento es una de las oraciones más poderosas porque la sanación del pecado es la primera y más profunda forma de sanación que Cristo nos trae. Arrepentirme de aquellas situaciones, de aquellas faltas de fe o de aquellos pecados que solo yo en lo secreto lo sé. Que solo yo en lo secreto lo sé. El perdón de Dios al pecador aniquila el poder del enemigo, corta las ataduras y se rompen los sellos de propiedad. El segundo método es la oración de sanación de recuerdos, ¿verdad? O la sanación interior, que podemos definirla como la mirada misericordiosa de Cristo sobre un corazón herido. Encontramos muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la sanación y en los orígenes de la iglesia, nuestros padres en la fe hablaban de cómo el Señor puede ungir, pacificar el ser interior y disolver las tensiones llevando al hombre a la reconciliación. La sanación interior ocurre cuando le pedimos a Jesús
que intervenga en el tiempo y en el momento en que fuimos heridos, para que libere, sane el trauma que causó heridas y las cubra con su amor incondicional. Voy a poner otro ejemplo que seguro les va a gustar. Actualmente estoy saliendo con un chavo, ¿ah? Nice el chavito. Va. Pero yo me pongo a orar. Señor, muéstrame qué quieres, ¿verdad? ¿Será el Señor? Muéstrame, muéstrame qué quieres, Señor. Y el Señor, cri-cri. Ajá, cabal. Vengo yo otro día y le digo, papá, pues ya no te va a mostrar. Señor, yo te pido por él, cuídalo, que no sé qué. ¿Cómo nos ves tú? Te somos agradables. Yo digo, tal vez si le pido de otra manera me contesta. ¿Y otra vez? ¿Quién fue el grillo? Va. El criquir, va. Y entonces cada vez que le pido para que me muestre, el Señor empieza a trabajar conmigo otra cosa. Y para Año Nuevo me agarró la desespera y yo dije, hasta aquí, ya. No, de plano yo soy la necia, la terca. Mejor le damos cortinas a todo y ya. No me complico. El Señor no me contesta, debe ser que no quiere, va. Y el Señor me mostró una visión que tuvo mucho sentido para mí. Y entonces en eso yo entendí algo y entonces hice como el camino para atrás. Y dije, es cierto, yo no soy la misma mujer cuando empecé a salir con él. Yo he ido aprendiendo a vencer mis inseguridades, mis propios conflictos. Yo he ido aprendiendo todo eso. He aprendido a tener una relación más sana con él. Y entonces yo digo, sí, el Señor ha ido trabajando en mí. Sí, yo no soy la misma mujer, he crecido. Nunca hemos tenido conflictos, pero la manera en que nos comunicamos ha ido creciendo. No porque estemos prendidos del teléfono las 24 horas, no, es el tipo de intimidad que hay en la comunicación. Entonces yo digo, sí, yo he crecido. Y cuando yo lo veo a él, él ha crecido también. Entonces yo digo, ¿es Dios el que hace eso o no? ¿Sí? Yo he ido sanando mis propios conflictos porque hay que entender que los hombres son tan prácticos y nosotras las mujeres somos tan complicadas. O sea, eso es verdad. Eso es verdad. Y les voy a explicar por qué. Mire, pues, o sea, aquí hay que ser como muy naturales, ¿va? Los hombres piensan en una sola cosa. O sea, nadie fue a ver la obra del Cavernícola, ¿qué? ¿No? Yo la fui a ver con él, cabal, ¿va? Lo fuimos a ver. Pero miren, era un mate de risa porque, decía el chavo, ¿verdad? Los hombres tienen en su mente como cajitas con nombres. Así es la mente del hombre. Si ustedes les hablan ahorita, yo les hablo ahorita de fútbol, abren la cajita del fútbol y me empiezan a hablar de todo el fútbol. Entonces de repente les cambio el tema y entonces les digo, yo quiero, y de carros, cierran la cajita del fútbol y se pasan a lados de carros. Ellos son así. Aparte de eso tienen una cajita y es que eso de nada, ¿verdad? Pero les voy a explicar. No es que no tengan nada, sino que a veces las mujeres estamos, ¿y qué pensás? Nada. Y es cierto, no están pensando en nada, ¿o no? Y no es que no pueda, no, es parte de eso, ¿verdad? Entonces cuando decían eso, los dos nos reíamos, porque también hablaban de la mente de la mujer, que si abrían nuestra mente, era como conectores al mismo tiempo de colores montados por abajo, por arriba. O sea, nosotros podemos irnos de un lado a otro fácilmente y ellos no. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando yo estoy herida en lo profundo y viene mi amigo, mi pareja, mi papá, cualquier hombre, y yo me acerco y le digo, ¿en qué estás pensando?
y me contesta en nada, y yo tengo una herida de rechazo, ¿qué es lo primero que voy a pensar? No me quiere, de plano no le gusta, de plano no sé qué, ¿verdad? ¿Sí? Así saltamos. Yo tenía una herida de rechazo, o sea, con eso se batalla toda la vida, muy profunda. Y entonces cuando él a veces venía y decía cosas, yo decía, no, de plano a ella no le gusta, empezaba con lo mismo. Él nunca se daba cuenta de mis trabones, ¿verdad? Porque yo, regia. Él no se daba cuenta de los trabones en los que me metía. Entonces yo venía con mis amigas y les decía, pero ¿qué pasa? Que no sé qué. Pati, eso es así, que no sé qué. Yo llegaba al siguiente día y él era un amor, no había pasado nada. Yo decía, soy yo la del conflicto, mis inseguridades, mis dolencias. Entonces he ido aprendiendo, ¿verdad? Y del otro lado a él le ha pasado exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces es como entender desde mi historia cómo yo reacciono a la relación, ¿sí? Y esto no es solo a nivel pareja, ustedes se ríen porque esta es como la edad en la que estamos con todo eso, ¿verdad? Pero no es solo eso, ustedes hablan con las parejas de casados, pasa también, reaccionamos desde nuestras heridas, pasa en nuestro trabajo. Es que yo vi cuando mi jefe pasó y me hizo una mirada ahí mala, ¿sí? Es una herida de rechazo, de desaprobación, de inferioridad que yo tengo. Entonces de plano ya me va a caer, ya me van a decir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es como complicado cómo reaccionamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, que la confianza, para los hombres eso es bien importante, la confianza. Si la pierden, es complicado establecer una relación, por mucho que ellos quieran, ¿sí? Pero ahí tienen que llegar a sanar esa parte, ¿sí? Entonces para ellos esto es bien, o sea, cualquiera pensaría, a los hombres les pela. No, la confianza para un hombre es importante, ¿o no? Sí. Vital. Amén, me tenían que haber dicho algo así, ¿no? Entonces, la sanación interior es eso, ¿sí? Entre más sano yo soy, más puedo entender al otro y relacionarme mejor. No ser reactivo hacia las situaciones, ¿sí? No ser reactivo. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo nos toque, nos va a confrontar con cosas dolorosas, pero es porque quiere llegar a transformarnos de verdad. No solo en nuestros hábitos, no solo que ahora oro 5 horas en vez de 2, no. En nuestra forma de vivir, en cómo yo me siento más pleno, más lleno, cómo yo estoy feliz conmigo mismo y que no dependo de dónde estoy, con quién estoy, de lo que tengo para ser feliz. ¿Entendemos eso? Bueno, la tercera es la oración de sanación física. Y esta se realiza cuando oramos por algunas enfermedades que afectan al cuerpo de alguna persona o cuando se sufre de afecciones en el cuerpo debido a algún accidente. Usualmente el proceso de sanación interior va a llevar siempre a una sanación física, ¿sí? Nosotros muchas veces llegamos a Dios pidiendo una sanación física, pero lo que Dios quiere trabajar primero es la sanación interior para que el cuerpo se pueda sanar. Muchas enfermedades de las que padecemos, su raíz es emocional, muchísimas, ¿sí? Entonces, si se sana la parte emocional, la enfermedad desaparece. Y el cuarto es la oración de liberación y los exorcismos. La liberación se realiza cuando se ora por liberación de una opresión demoníaca. Los laicos podemos hacer oración de liberación, pero no podemos hacer exorcismos. Eso solo puede hacer un sacerdote autorizado por el obispo, ¿sí? Solo él. Nosotros podemos hacer liberaciones, pero no exorcismos. Entonces hay que entender que en este proceso Jesús es el único que nos puede sanar. Jesús es el único que puede caminar con nosotros nuestra historia. Y Jesús es el que nos va a decir, por este camino es el que vamos a ir, ¿sí? Y ustedes van a ir viendo, el que empiece a trabajar un proceso de sanación interior, va a ir viendo cómo va cambiando la perspectiva de vida,
a mí una de las cosas que más me encanta y que le agradezco al Señor hacerme testigo de eso, es cuando logramos trabajar con matrimonios este tipo de sanación interior. Porque cuando uno escucha a la esposa y al esposo por separado, cada uno de ellos lleva una historia a cuestas. Y empiezan, como yo les decía los ejemplos, pensando, es que tengo problemas con mi esposa por tal cosa, tengo problemas con mi esposo con tal cosa. Y cuando se empieza a ver la historia por separado y se ora por eso, la relación del matrimonio empieza a funcionar mucho más. El abuso, por ejemplo, es una de las heridas que más hace que perdamos nuestra autenticidad. El abuso nos mutila los sentimientos. Entonces, por ejemplo, encontramos hombres y mujeres que dicen, es que yo no puedo expresar sentimientos, yo no soy así, yo no soy cariñoso, o sea, yo no soy meloso, yo no puedo. Eso es mentira. Lo que pasa es que o no te enseñaron cuando eras niño, o alguien te hirió fuertemente y entonces uno se retrae como la tortuga, se mete en su caparazón porque es más fácil, no me hieren. Esa es una mentira del diablo, porque al final lo que está haciendo es matando nuestro corazón y nuestra alma. ¿Sí? No, es que yo jamás he sido así. Y ahorita me recordé de mi papá. Cuando yo tenía 15 años, 16 más o menos, me recuerdo que una vez me dijo, nunca esperes que yo te vaya a abrazar. Yo no soy meloso. Esas babosadas conmigo no van. Y a mí se me quedó grabado. Y entonces todavía me dijo, a ti te va a querer un hombre por tu inteligencia, nada más. No te va a querer por nada más. Y te lo digo yo porque soy tu papá, para que tú te prepares. Y eso se me quedó grabado aquí, ¿verdad? Y quien le enseñó a ser meloso a él fui yo. Y en mi proceso de sanación, cuando yo lo fui perdonando, cuando yo me fui acercando, yo me fui preparando para acercarme y abrazarlo. Las primeras veces él me rechazaba mucho, le molestaba. Yo ahora entiendo que le dolía que alguien lo abrazara, que lo quisiera, que le expresara amor, ¿sí? Y hoy en día, el que me busca para abrazarme, el que me dice mi amor, el que me bendice cuando voy de misión es él. Y ha sido un proceso. Él aprendió a amar, pero yo le enseñé a amar, ¿sí? Tampoco eso quiere decir que yo me voy a poner la camisa de Salvadora y le voy a enseñar a amar. No. Él porque era mi papá, ¿verdad? Ojo, ¿por qué? Porque muchas veces nos ponemos esas camisetas de yo le voy a enseñar. No. Primero ustedes y luego los demás. Primero tienen que sanarse ustedes para poderse dar en plenitud a los demás, ¿sí? Pero todo eso que a veces tenemos en la cabeza de yo no soy así, yo no puedo, nunca he sido expresivo, son mentiras. Tanto hombres como mujeres tienen el